Y por una vez en la vida que sabes algo sobre el tema, quieres brincar y decir lo que sabes, ¿no? Y es como si no hubieras hablado. O sea, ¿y qué tal esta cosa que es bien sutil? Porque estamos hablando del machismo invisible, ¿eh? No estamos hablando de hombres golpeando a mujeres, no. Cositas mucho más sutiles. ¿Qué tal esta cosa que he observado en muchísimas mujeres? Que cuando se dirigen a un hombre, hablan muy rápido. Y es que solo quería decirte que, fíjate, ayer pensé y luego se me ocurrió y quería proponerte esto. ¿Por qué están hablando tan rápido? Porque saben que el hombre solo les va a escuchar 10 segundos. Y entonces tienen que apurarse. Antes de que él les interrumpa, o sencillamente dejen de escuchar. Y tienen alrededor de 10 segundos, ¿eh? Entonces yo veo a las mujeres, bueno, y quiero que, esto es muy importante lo que quiero decirte, ¿eh? Y ¿notaron cómo me fue subiendo de tono la voz? ¿Verdad? Porque cuando hablamos muy a prisa, de repente la voz sube de registro. Y entonces los hombres dicen, es que son histéricas. Son unas histéricas. Yo no sé qué le pasa. ¿Por qué no pueden hablar como una gente normal? ¿Cuántos de ustedes no han vivido esto? A ver, de tener que apresurarse antes de que les corten. ¿Tú? Perfecto. Tú nos vas a salvar. Entonces, pues estos hay muchísimos ejemplos de la vida diaria, pero quiero que ustedes entiendan los mecanismos que subyacen a todo esto. Les voy a dar un ejemplo más de la vida cotidiana. Bueno, cuando escribí El machismo invisible, entrevisté a más de 100 mujeres y les pregunté a todas, porque me pareció muy divertido, cuando tú y tu compañero, novio, marido, cuando tú y tu marido salen, ¿quién maneja? No, pues maneja él. ¿Y por qué maneja él? ¿Que tú no sabes manejar? Claro que sé manejar. ¿Y entonces qué, te da miedo manejar? Claro que no. ¿Has tenido accidentes? No. Bueno, entonces, ¿por qué siempre maneja él? Y nos decía todas, pues no sé, nunca lo he pensado, pero ahora que lo dices, pues fíjate que cuando comenzamos a salir, a veces yo manejaba, pero me daba tanta lata, que no era por aquí, que ¿qué haces en este carril? Ya cámbiate de carril. ¿Por qué no te pasaste el alto? Vas muy lento, vas muy rápido. Ya viste, otra vez te equivocaste. Qué bueno. Y me daba una lata tan espantosa que por fin decía, bueno, ya, ok, que maneje él, ok. Y le cedí el volante, pues digo, por la paz, ¿no? Ok. Bien, me parece una transacción correcta, perfecto. Ajá. Luego fui y le pregunté a los hombres, bueno, ¿y por qué siempre manejan ustedes, Pues, ¿cómo que por qué? Pues porque pues los hombres manejan mejor que las mujeres. Pues así de fácil. Las mujeres no saben manejar, nosotros manejamos mucho mejor. Entonces me
puse a pensar, ¿será? Y me pregunté, ¿cómo podré averiguar quién maneja mejor, hombres o mujeres? ¿A quién le vamos a preguntar? A las aseguradoras, ¿verdad? A las compañías de seguros. Entonces me puse a investigar la cosa. Bueno, y resulta en México y en el mundo entero que los hombres pagan más seguro automovilístico que las mujeres. ¿Saben por qué? Porque tienen muchos más accidentes. Porque son menos prudentes, porque acatan menos las leyes, las señales de tránsito, porque luego entran en competencias de machismo uno con el otro para demostrar que son muy hombres, todo eso, ¿no? Y resulta que pues las mujeres manejan, pero mucho mejor que los hombres. Pero fíjense cómo se fue articulando toda la cosa, de tal manera que todo el mundo da por seguro que, bueno, pues siempre manejan los hombres porque lo hacen mejor. Pues sí, pues igual que las mujeres, pues digo, pues cocinan mejor, ¿no? Y por alguna extraña razón las mujeres también son más dotadas para lavar los baños, lavar los excusados, trapear el piso, ¿no? Incluso cuando hay que mover muebles pesados, no, es que las mujeres son mejores para eso, ¿no? Sobre todo cosas tan difíciles como coser un botón. No. ¿Cómo? A ver, había algunos hombres por aquí, ¿todavía están? De los hombres que están aquí, ¿cuántos saben coser un botón? ¡A ver! Bueno, ahora, esto no es solo con los hombres, por favor. De las mujeres que están aquí, en serio, no se vale hacer trampa, ¿cuántas de ustedes, en serio, saben cambiar un fusible? ¡Guadalupe! No sabe cambiar un fusible. ¿Alguien le puede dar una clasecita después a Guadalupe, por favor? ¿Cuántos de ustedes saben cómo checar el nivel de aceite en su coche? Colgar un cuadro, taladro, taquete, con taquete, no con masking. ¡Sí sabes colgar un ¡bravo! Bueno, ¿de dónde salen todos nuestros grandiosos machos mexicanos? ¿De dónde salen? ¿Mujeres? ¿Mamás? A ver, ¿cuántas aquí son mamás? Pues de ahí salen. Precisamente. ¿Y saben por qué? Porque desde que nace el reyesito, se ve rodeado de mujeres que están ahí para cuidarlo, atenderlo, anticipar su más mínimo deseo. Entonces, el reyesito, o algunas mujeres le dicen el Mesías, el Mesías que llegó para salvarnos a todos, gracias. El Mesías se ve rodeado de, abuelas, tías, mamá, hermanas, sirvientas, mamá, todavía hay mamás, que están ahí dando vueltas alrededor todo el santo día,
dándole todo lo que quiere. Él no tiene ni siquiera que decir nada. O basta con decir, y hay muchos hombres que son así, que ni siquiera tienen que pedir nada, nomás con que diga, híjole, qué calor hace. ¿Te preparé la limonada, mi amor? Ni siquiera tuvieron que pedirla. Y ahí vamos con la limonada. Entonces estos niños que están rodeados de cuidados de puras viejas, son niños atendidos en permanencia. Y cuando crecen, pues por supuesto que se convierten en hombres pues que consideran que deben ser atendidos todo el tiempo. Y eso es 24 horas al día. O sea, yo sí conozco a hombres, no sé si ustedes, pero yo sí conozco a hombres que son capaces de llamar a la sirvienta a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, para que les traiga un limón partido. ¿Cierto o no? Hombres atendidos que sienten que merecen ser el centro de atención, que no aceptan crítica alguna, que no permiten ningún cuestionamiento y que piensan que la gente debe obedecerles así. Bueno, pues estos hombres los conocemos todos, ¿verdad? Y pues digo, estamos rodeados de hombres así. Y es precisamente por las mujeres alrededor que se la pasaron atendiendo al pequeño Mesías. Atiende a tu hermanito, ¿no? Les dicen a las niñas. Todavía, Entonces, bueno, pues aquí tenemos todos una responsabilidad compartida. Las mujeres son muy responsables, tienen su gran parte de responsabilidad en el machismo, en fabricar estos pequeños machos, ¿no? Y les permiten seguir con esto al tomar para ellas la responsabilidad de muchas cosas que son de ellos, ¿no? Y bueno, habría muchas más cosas que decir sobre esto, pero sobre todo lo que me interesa es que ustedes vean lo que hay detrás, lo que hay debajo de todos estos ejemplos, las dinámicas, las reglas no escritas, los usos y costumbres, los pequeños gestos, ¿no? El mal humor, el silencio, el no decir, ¿no? El no hacer caso, el no escuchar. Todas estas pequeñas cosas que, ¿saben qué? Al final de cuentas, son muy cansadas para muchas mujeres, porque muchas mujeres las padecen sin darse cuenta. Entonces su autoestima al rato está por el suelo y luego se preguntan, yo no sé, yo antes era tan alegre. Pues sí, mijita, sí. ¿No? Bueno, entonces, yo les podría seguir hablando durante mucho tiempo, pero Guadalupe es mucho más divertida. Entonces les voy a pasar con Guadalupe, y mi amiga Lidia Cacho tiene cosas mucho más interesantes que decirnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Marina Castañeda. Al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para lo que ustedes deseen preguntar a nuestras exponentes. Enseguida tenemos otra gran invitada. Ha participado en más de 200 pláticas y exposiciones y ha publicado
más de 40 títulos, entre recopilaciones, ensayos, cuentos y demás. Sus más recientes libros son Los secretos de las niñas bien, Los secretos de la abuela, El arte de ser abuela, Abuelas queridas, que vivan sus derechos, y Leer o morir. Actualmente conduce junto con José Manuel Aspiros el programa Domicilio Conocido por TV Mexiquense y en radio el programa semanal Charlas en MBS Radio. Nuestra invitada en 2009 fue invitada por el Partido de la Revolución Democrática a ser candidata a diputada federal por el Distrito 10, Delegación Miguel Hidalgo, experiencia que la motivó a escribir en ese mismo año La Comedia Electoral. Tenemos a una invitada que ya es muy de casa, Guadalupe Loaesa. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, yo me voy a quedar aquí en esta mesita con una papelera. Estoy muy a gusto, las tengo frente a mí. Y antes de leerles un texto doloroso, quiero felicitar de una manera muy especial a Ninfa Cantú. Mientras la escuchaba ahí en el micrófono, me gustó mucho su texto, me conmovió mucho y me dije, bueno, esta niña bien, de Nuevo Laredo, podría estar jugando golf, podría estar comiendo con sus amigas en el country, podría estar en el salón o yéndose, no sé, del otro lado a hacer su shopping, pero no, está aquí frente a este Instituto de la Mujer. Tiene mucho mérito, porque podría, no sé, poner una boutique, no sé, dar clases de tantas cosas, porque sabe muchas cosas, pero no, está frente al Instituto de la Mujer. Y a mí eso me conmueve y me estimula mucho para estar aquí. Por eso, cada vez que me invita, le digo que sí. Todavía no acaba de hacer la invitación y ya le estoy diciendo que sí, porque sé que está haciendo una enorme labor. Y las felicito de verdad a todas las mujeres de aquí, de Nuevo Laredo, por tener este instituto independiente y que estoy segura que van a lograr muchas cosas. También quiero decirle a mi querida amiga, de verdad, Marina, me dejaste, no sabía si llorar, reír, irme, hablarle a mi marido y decirle, vente de inmediato a escuchar a Marina Castañeda, por favor, ¿no? ¡Qué barbaridad! Me provocaste, Marina, muchos flashbacks, sobre todo con aquello de que él maneja mejor, con aquello de que se pierde sistemáticamente y que no puedo decir nada. Y entonces estoy así, es horrible, no sé qué se llama eso, sumisión, masoquismo, no sé qué se llama. Pero no puedo decirle nada porque si no se convierte, oigan ustedes, en un monstruo. Y entonces no digo nada. Pero por ejemplo, hemos terminado en el viaducto Tlalpan cuando íbamos a ir a Palmas. Y entonces yo me quedo azorada. Y ya no digo nada. Digo, bueno, estoy paseando, estamos escuchando una música muy bonita, pues sé para qué le digo nada. Pero que no me pierda yo, ¿qué les puedo decir de unas 2 calles? Porque qué barbaridad, ¿cómo me va? Es increíble cómo de verdad este machismo está tan presente en los hogares, en muchos hogares, millones de hogares, me imagino que también en los franceses, en los ingleses, en norteamericanos, pero muy arraigadamente aquí en nuestro país, desafortunadamente, porque qué barbaridad, está ahí presente el machismo como un fantasmota y nos puede hacer mucho daño, y el daño también a los hijos.
Yo recuerdo al doctor Lamoglia, que ustedes deben de recordar, que él decía que de niño, junto con sus hermanos, estaban muy contentos todos compartiendo con su mamá la merienda, y que la mamá percibía, no sé, las llantas, no sé, el ruido del coche, cuando estaba a punto de el papá meter la cochera, el coche, de meterse a la cochera, y les decía a la mamá: shh, ya llegó su papá, shh, no lo vayan a molestar, llega cansado, ya merienden rápido y se me van a la cama, pero así. Decía el doctor Lamoglia que detestaba esa actitud de la mamá, esa sumisión y ese cambio tan súbito de estado de ánimo, que después de haber estado con ellos compartiendo, muertos de la risa, haciendo chistes, en el momento que el papá entraba, el coche, la cochera, todo en la casa, todos tenían que hablar en voz bajita. Y bueno, se me hace terrible, y eso sucede mucho. He ahí otro signo del machismo invisible. Bueno, les decía que iba a compartir con ustedes un texto doloroso, porque tiene que ver con un caso familiar muy cercano de mi hermana, que empieza diciendo así: yo tenía una hermana cuyo marido le pegaba. En una ocasión la golpeó tan fuerte que le tiró 2 dientes, los 2 de enfrente. Un día llamó mi hermana por teléfono a la casa. Recuerdo que lloraba como una María Magdalena, porque el señor con el que estaba infelizmente casada le acababa de romper 2 costillas. Lo peor de todo es que también era violento con sus hijos. Por extraño que parezca, cuando se le veía en las reuniones sociales o familiares, el marido golpeador parecía muy amable. Saludaba a todo el mundo con una enorme sonrisa. Le gustaba discutir sobre política y contar chistes misóginos, naturalmente. Había momentos en estos encuentros que hasta era servicial. Yo voy por el hielo, que falta, permítanme abrirte las botellas, me decía. Yo me ocupo de la botana, proponía con una cordialidad apabullante. Los que lo trataban en su trabajo coincidían en decir que era una persona sumamente educada y hasta atenta. A veces me encontraba con algunos de sus conocidos y siempre me decían lo mismo: ay, Lupita, te felicito por tu cuñado. Lo que resultaba igualmente llamativo era que en su familia lo adoraban. Su madre y hermanos hablaban de él como si se tratara de un verdadero santo, de un verdadero Mesías. Es el ejemplo de la familia, el único que ha hecho una carrera muy valiosa, comentaban entre sí. El tiempo pasaba y con él la autoestima de mi hermana se iba debilitando de más en más, y los golpes eran cada día más intensos. Llegó el momento en que prácticamente ya no se dirigía la palabra. No había nada que decirse. Los silencios en esa casa pesaban toneladas por los kilos acumulados de resentimiento, de ira, pero sobre todo de miedo. Un miedo terrible, un miedo pavoroso hacia ese señor. Más que respeto, este pater familias inspiraba, como les decía, pavor. Bastaba con que llegara de trabajar para que el ambiente de la casa se ensombreciera por completo, y a partir de ese instante todos empezaban a hablar en susurros, igual como les acabo de comentar que sucedía en la familia Lamoglia. No había que perturbar al ogro, no había que darle malas noticias ni quejarse, ni mucho menos provocarle el mínimo disgusto. Hay que decir que lo único que olvidaba este marido y padre golpeador eran sus deberes como cristiano. Lo único que no olvidaba, perdón. Siempre hacía rezar a sus hijos por las noches, siempre los llevaba a misa los domingos y siempre les recordaba dar gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas. Llegó a hacerse en su colonia de una reputación tan admirable
que no era extraño verlo asistir al sacerdote de su parroquia, ya sea durante la comunión o para pedir la limosna. Hasta billetes de 100 pesos le daban encantados los feligreses, nada más por tratarse del vecino, cuya autoridad moral era aparentemente ejemplar. Andando el tiempo, finalmente mi hermana y mi cuñado se separaron, pero el daño ya estaba hecho. Actualmente el hombre golpeador vive totalmente solo. Dicen que sumido en remordimientos, su única ocupación consiste en ayudar al padre a oficiar la misa en Durango. Sus hijos lo visitan pero muy de vez en cuando, pero sin hablar nunca del pasado. He ahí la consigna. Nunca mis sobrinos hablan de ese padre golpeador, de cómo los golpeaba, y muchas veces abusaba de ellos de otra forma. Mi hermana ya murió. Generosa como era, lo perdonó. Le llamó por teléfono cuando estaba ya muy enferma. Casi no podía hablar. Yo estaba ahí en la habitación del hospital y le decía: Jaime, casi sin voz, me quiero despedir de ti, ya olvidemos lo que pasó. Era terrible ver esa escena tan generosa por parte de mi hermana, porque la había destruido totalmente, había destruido a su familia, a sus hijos, este padre golpeador. Estoy segura, sin embargo, de que jamás olvidó todos los golpes, mi hermana, los gritos, los silencios, los insultos, las humillaciones, las veces que le echaba el trapeador a la cara para después llevarla a ver, curiosamente, y esa patología tan extraña que tiene este señor, después para ver películas pornográficas después que la había golpeado. Pero, en fin, eso ya pasó. Mi hermana ya murió, 2 de mis sobrinas murieron y los demás ya no los he vuelto a ver. Como la historia de mi hermana mayor, Lola, seguramente existen miles aquí, en Nuevo Laredo, en el Distrito Federal. A ellas, precisamente, a estas mujeres, les tenía hace ya unos meses una noticia, una espléndida noticia, que tenía que ver con las reformas al Código Civil, penal y electoral, que garantizaban 2 iniciativas fundamentales que tienen que ver con los derechos. Y bueno, pues esta es la publicación en la página del Registro Civil y del Tribunal Superior de Justicia, de un registro público, que los maridos golpeadores y morosos en sus pensiones, quien golpee, dice la ley, quien golpea a una mujer, en ese momento en el Distrito Federal, tengo entendido que ya es parte prácticamente toda la República Mexicana, quien golpee a una mujer en el Distrito Federal de inmediato tendrá que ser presentado a la autoridad y ya no va a poder alcanzar fianza, ni tendrá derecho a la libertad provisional. Esta medida la vamos a complementar y a terminar de integrar muy pronto, porque vamos a presentar la otra parte de la iniciativa, el problema que afecta a los niños y jóvenes. Cada vez hay más que tienen adicciones y se dedican a la delincuencia. Por eso atenderemos el tema de las pensiones que no se pagan hoy a las mujeres. Así dijo entonces, este texto ya tiene 2 años, lo dijo entonces la diputada Alejandra Barrales. Y dijo también: quien no pague pensión a los hijos una vez que
haya una sentencia emitida, también va a ser castigado con prisión, y las empresas que cambien los montos también serán sancionadas. Por último, Alejandra Barrales agregó algo que provocó un fortísimo aplauso. Aunque parezca chusco, existirá la creación de registros para golpeadores reincidentes, y quienes no paguen las pensiones, vamos a analizar si podría ser o no un requisito para ser electo que no estén estos registros, Eso lo vamos a estudiar. Lástima que mi hermana Lola, la mayor de todas, jamás pudo beneficiarse de estos derechos fundamentales de las mujeres. De lo contrario, otra hubiera sido su historia. Comparto este episodio muy doloroso para mí, ciertamente, porque entonces, cuando murió mi hermana Lola, pues no había estos derechos, no se podían quejar las mujeres, se callaban, no estaba informada. Mi hermana Lola se resignó, terminó viéndolo casi normal, pero les puedo decir que ese hombre golpeador, que ahorita no sé cuántos años tendrá, 80 y tantos, quién sabe, sí destruyó no nada más la vida de mi hermana, sino la de sus hijos. No había entonces en Durango un instituto de la mujer. Seguramente muchas mujeres que estaban siendo golpeadas en esa época iban a la iglesia a pedir consuelo, a buscar en la religión sentirse menos solas, hablar con el padre, el sacerdote, quienes tal vez les decían cosas como: no, mira, mijita, esta es una prueba que te manda Dios, tienes que ver por tus hijos, no pienses en el divorcio, tu marido ha de tener problemas, ha de tener muchos problemas en su trabajo, compréndelo, trata de entender a ese hombre que se ha de sentir mal en el fondo. No sé si mi hermana Lola recurrió a la iglesia, ya estaba muy enferma. Lo que sí les puedo decir que en 2 ocasiones estuvo en la clínica San Rafael, y yo le iba a visitar muy seguido, quería enormemente a mi hermana Lola. Y veía a muchas mujeres que estaban ahí completamente ausentes, porque, o no sé, los tratamientos, o no sé, electroshocks, que ya obviamente están prohibidos, pero veía a muchas mujeres y ella me decía, a ella la pegaban también, a otra que andaba también por ahí, le pegaba muy fuerte el marido, y era terrible escuchar esto. Y bueno, ahora las cosas han cambiado. Ahora ya las mujeres de aquí de Nuevo Laredo ya no van a ir a la iglesia a pedir consuelo. Ahora ya se van a poder dirigir al Instituto de la Mujer, a escuchar a otras mujeres, a recibir sus terapias, a sentirse ayudada y acompañada. Ahora las mujeres ya no se dejan tanto, han aprendido a denunciar, han aprendido que se tienen que informar para entender qué les está pasando. Es cierto que muchas son muy sumisas todavía, y ¿cómo me voy a divorciar si no sé hacer nada? Si todo está a nombre de él. ¿Cómo me voy a divorciar si están mis hijos de por medio? Si ellos son mucho más numerosos que yo soy una. ¡Qué injusticia! ¿Cómo me voy a divorciar? Y además ya estoy vieja, ya estoy gorda y fea, ¿quién me va a querer así? Me da pavor la soledad, no lo voy a soportar. Él a veces es de vez en cuando buena persona, a veces vamos al cine, en fin, tal vez se autoconvencen y no quieren enfrentarse a un problema gravísimo. Por eso vine a compartir, parece muy personal, incluso cuando yo publiqué este texto les confieso que mis demás hermanas estaban muy enojadas, tanto que mandaron cartas a la sección de correos, de correspondencia del periódico. No les gustaba hablar de eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos sentíamos todas culpables
de no haber ayudado más a mi hermana Lola, de no haber ido a buscarla, a rescatarla de ese señor tan feo. Pero en fin, esa fue la vida que le tocó a mi hermana Lola. Ya no va a haber Lolas, espero que ya no haya Lolas, porque las consecuencias son muy, muy graves, muy, muy graves. Por eso estoy tan contenta de compartir este panel con mujeres tan brillantes, tan talentosas, que saben también de lo que hablan, como es Marina Castañeda y Lidia Cacho. Estoy muy contenta de estar aquí porque sé que ya muchas de ustedes han entendido muchas cosas, les ha caído muchos 20 y que no van a permitir que las maltraten. No hay que permitirlo nunca, porque como bien dice Marina Castañeda, muchas formas del machismo, no permitan que les hablen golpeado, no permitan que las minimicen, que las ridiculicen, que no las escuchen. No hay que permitirlo, porque uno se acostumbra a guardar silencio, como yo cuando maneja a mi marido, que no tengo de otra más que... porque si no me va como en feria. Ojo, ojo con esos signos, con esa cotidianidad, prefiero no hacer olas y estar en paz. Ojo. Muchas gracias. Muchas gracias a Guadalupe Loaesa. Bien, a continuación tenemos a nuestra tercera expositora. Nacida en el estado de Quintana Roo, fue nombrada embajadora de buena voluntad contra la trata de personas por la Agencia de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y por el gobierno español. Ha recibido el premio UNESCO Guillermo Cano a la valentía en el periodismo, el premio Heroína Mundial 2008 contra la esclavitud por el Departamento de Estado norteamericano y la CNN Internacional, el premio Amnistía Internacional a la defensora de derechos humanos de mujeres y niñas del mundo. Recientemente recibió de manos de los príncipes de España el premio al valor periodístico, el premio Harold Pinter de Londres. Ha sido nombrada heroína de la libertad de prensa por el Instituto Internacional de Prensa. La revista Newsweek la nombró una de las 100 mujeres que mueven al mundo, invitándola a dar una conferencia en Nueva York con Hillary Clinton. Demonios, memorias, con mi hija no, y su más reciente publicación, Esclavas del Poder, traducido ya a 8 idiomas y en venta en Europa, Asia, Oceanía y América Latina. Random House afirmó que nuestra invitada de hoy es actualmente la periodista de investigación mexicana más vendida en el extranjero y la más traducida. Esta tarde le damos la bienvenida a Palabra de Mujer a la periodista Lidia Cacho. Bienvenida. Gracias. Bueno, ya terminamos con ese currículum tan largo. Ya se terminó la tarde. No, bueno, muchas gracias. Yo voy a... Ayer estoy reconociendo por ahí caras, sobre todo de mujeres que estuvieron ayer y algunos hombres que se rieron y otros que se pusieron nerviosos, colegas periodistas que están por ahí, pero han resistido, aguantaron sentaditos. Lo que no veo son regidores varones. ¿Hay regidores, si estoy equivocada? A ver, ¡ay, hay dos! ¿Dos hombres? Dos son regidores varones, ¿no? Qué bueno que están aquí porque muy importante. Bueno, escuchando a Marina pensaba en varios aspectos de cómo las mujeres hemos reconstruido la noción del poder y qué significan estos nuevos liderazgos que las mujeres hemos reinventado en el mundo y en México. Y por qué es tan importante que logremos que esta noción de liderazgo la podamos transmitir a nuestras hijas, a las sobrinas, a las nietas, a las alumnas, a estudiantes de las escuelas, para que aprendan que hay muchas formas de ser mujer. Ya hablaremos
de la masculinidad. Ahorita estamos hablando de los liderazgos femeninos. Marina decía, todo esto absolutamente cierto, son las mujeres las que reproducen el modelo machista en la casa, las que cuidan y consienten al solecito, al Mesías, al hijo de la tía Lola. Pero yo siempre que oigo esa afirmación pienso, si bien es cierto, ¿dónde estaba el papá? ¿Dónde están los papás? Porque hay una parte de la ecuación que siempre me hace falta cuando estamos construyendo la noción de cómo vivimos el machismo en nuestras casas. Yo no sé ustedes, pero yo a mis 50 años, yo nací en el DF y crecí en una familia de clase media. Mi papá, ingeniero, pues era un padre, típico padre ausente, ¿no? O sea, mi papá llegaba así en las noches, muy cansado, no le gustaba que los 6 chamacos y chamacas hiciéramos ruido y tenía muy poca comunicación con nosotros porque aparentemente los niños y las niñas no tienen nada que decirles a los papás. Las cosas sí han cambiado en algunos aspectos, pero no en todos. En ese contexto, la educación que mi papá nos daba, no solamente a los hombres, sino a las mujeres, es que los hombres tienen un derecho inalienable, natural e irrefutable para ser los dueños de su tiempo libre, para vivir hacia afuera y no hacia adentro, para no explorar sus emociones, compartirlas y hacerse responsables de ellas. Y eso también lo hemos aprendido y lo vamos reproduciendo poco a poco, a menos que podamos, como bien dice Marina, ponerlo sobre la mesa y sobre todo nombrarlo. Cuando una mujer educa a un hijo macho, lo que ella hace en un contexto de políticas machistas, de cultura machista, de medios machistas, es decirle, yo te voy a hacer hombrecito, porque por supuesto en mi casa un mariquita nunca, porque somos un país profundamente homófobo. Madres jóvenes, madres en la edad adulta y abuelas siguen reproduciendo los modelos homófobos. ¿Cómo me voy a asegurar que mi hijo sea bien machito? ¿Y cómo voy a asegurar que mi hijo tenga una pareja eventualmente, una mujercita educada, de las que hablamos ayer quienes estaban con nosotros, esas virgencitas santas, ¿verdad?, que se guardan hasta el matrimonio, o por lo menos eso creen. Y entonces la dinámica persiste porque estas mujeres no tienen en general otros discursos a su alrededor que les enseñen que hay otras formas también de ser mujer. Y eso es lo que comenzamos a discutir y tenemos que volver a traer acá cuando decimos que las mujeres hemos tenido grandes logros en México y en el mundo. Tenemos que comenzar a mirarnos a nosotras mismas en el espejo y preguntarnos cuándo yo en mi vida cotidiana ejerzo el machismo. Y luego repreguntarnos por qué lo ejerzo y qué me conmina a no rebelarme contra él. Algunos de ustedes oyeron unas ignominiosas llamadas telefónicas después de que fui secuestrada y torturada por órdenes del gobernador Mario Marín, luego llamado Gobre Precioso. Me mandaron arrestar ilegalmente, torturar y encarcelar porque publiqué un libro que se llama Los demonios del Edén, y en ese libro publiqué todas las historias de una red de trata de explotación sexual infantil operada por políticos muy poderosos mexicanos y por grandes empresarios mexicanos y extranjeros. Y puse todos los nombres de ellos, como ya ayer hablamos. Cuando yo estaba en la cárcel, una de las cosas pensaba, si salgo con vida de aquí, y si salgo, una de las primeras cosas que tengo que decir es contar paso a paso las 20 horas de tortura en el auto que me hicieron los judiciales. Los judiciales estaban gozando la tortura, se divertían y se reían, y yo por supuesto estaba aterrada. ¿Qué pasaba con estos judiciales machos? Había varias cosas que estaban sucediendo en ese momento. Una, su jefe, el gran macho alfa, gobernador Mario Marín, les había dado la orden de que le dieran una lección a esa cabrona de Lidia Cacho, la periodista que se había metido en la vida privada de sus amigos. Es decir,
Para muchos de estos hombres de poder, la vida privada, o sea, cualquier delito o crimen, es cuando tiene que ver con violencias contra las mujeres, contra las niñas y los niños, son asuntos de la vida privada, según ellos, aunque los códigos de procedimientos penales digan lo contrario. Luego entonces estos policías judiciales tenían esta orden y lo que los hacía disfrutar era la posibilidad de darme una lección a mí también a partir de sus propios traumas de la infancia y sus relaciones con las mujeres. En los pocos momentos de lucidez y fuerza que tuve a lo largo de esas 20 horas, hubo un momento en el que pensé, ay, tengo que hacer un contacto emocional con estos tipos. Me quieren matar, me habían advertido. Y entonces lo que hice fue preguntarles si tenían hijos o hijas. Para mi sorpresa, metida en el coche con hombres armados, con otro auto atrás, con otros hombres armados, con esposas en las manos, estaban encantados mostrándome las fotografías de sus hijitas e hijitos. Y entonces me decían, sí, mire, se llama tal, y yo, ay, no me diga, y esto, tal. Y entonces les pregunté, ¿y qué hubieran hecho si Kamel Nassif y todos estos hombres que me mandaron a torturar y hasta ese momento creía yo matar, ¿qué harían ustedes si sus hijas o hijos hubieran sido los abusados por estos hombres? Y uno de ellos me dijo, pues nos lo chingamos. Digo, sí, ¿de veras? Y el otro dijo, no seas güey, pues son los jefes. Entonces, en ese momento, lo que yo observaba es que estos judiciales hiperviolentos y fascinados con la adrenalina de ejercer la violencia contra una mujer para castigarla en nombre de los más poderosos, no podían tomar una decisión tan elemental como saber si podían y debían proteger a sus hijos e hijas y a los hijos e hijas de otros, que eran los sobre los que yo había escrito. Y no lo sabían porque su masculinidad estaba en juego si ellos no le cumplían al jefe. Y la vida, el bienestar, la dignidad de sus hijos y de sus niñas, porque eran bebés, pasaban a segundo término en tanto cuanto ellos eran esbirros de ese poder y eran también reproductores de este machismo que castiga y que tortura por órdenes, pero que tiene un componente de gozo en esas órdenes. Uno de los policías me decía, pues ya ve, ¿para qué anda escribiendo libros? ¿Es usted pendeja o qué? Yo decía, no, pero si está tan buena, hombre, ¿por qué no se dedica a modelo y eso? ¿Para qué anda metiéndose en estas tonterías? Ya ve, ahora la vamos a tener que matar. Y claro, suena, ahora puedo decirlo así porque soy sobreviviente, ya no soy víctima, pero lo que hacen estos hombres, lo que hicieron conmigo, es lo que hacen los hombres machistas que ejercen violencia psicológica. Una cosa que no podemos olvidar nunca jamás, ni hombres ni mujeres, que estamos documentando o protegiendo o legislando o asegurándonos que haya políticas de Estado para el bienestar de las mujeres, los niños y las niñas y para erradicar la violencia, es punto número 1. El ejercicio del machismo es parte de una dinámica de poder. Si no somos capaces de desarticular las dinámicas de poder y de abuso dentro del hogar, dentro de las escuelas, las leyes no van a servir para mucho. Y me voy a regresar con lo que dijo Guadalupe. Se celebró muchísimo esta ley, ya, qué bien, maravilloso. Ahora todos los hombres que no cumplan con sus obligaciones patrimoniales y pagarle a la mujer mensualmente una cuota para que pueda sobrevivir ella y sus hijos cuando ejerce violencia, los vamos a meter a la cárcel. Y yo les cuento que documentamos a lo largo de 10 años en nuestro centro de atención a víctimas que fundé en Cancún, con 33,000 servicios al año en Cancún solamente. Lo que documentamos de manera científica y estricta, junto con el Observatorio de Violencia Social y de Género, fue que ninguna mujer quería a su marido en la cárcel cuando lo que tenía que hacer era pagar la pensión alimenticia.
Porque ¿cómo carajos va a pagar la pensión alimenticia si está en el bote? Y claro, las mujeres saben, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un legislador o una legisladora, como en el caso de Alejandro Barrales, es aplaudida y la gente se para emocionada, ya los van a meter a la cárcel por no pagar la pensión alimenticia? Es que ella y sus colegas legisladores no entendieron nada sobre equidad de género. Están siendo parte de una brutal simulación, penalizar ciertos casos de violencia sin darle la protección adecuada a la mujer.